Regresamos a Voz Populi. Está con nosotros el doctor Carlos Elías Restrepo Ferro, director del área metropolitana Centro Occidente, próximo a entregar esta entidad. Doctor Restrepo, ¿cómo alcanzar el punto de equilibrio en el área metropolitana cuando uno encuentra tantas diferencias entre los mismos municipios que la conforman? Indagando un poco más, la mitad de la población de los conciudadanos, de nuestros vecinos de la Virginia, están en la pobreza. El 70% del PIB, del Producto Interno Bruto del departamento, está en Pereira. Es decir, uno encuentra unas diferencias abismales. ¿Cómo lograr ese punto de equilibrio y que la balanza alcance su homeostasis, que haya un equilibrio desde el área metropolitana? Bueno, básicamente esa es la función fundamental que debe tener un área metropolitana, y es la articulación, digamos, de esa región, de ese territorio o de ese territorio que comparten tres ciudades. Usted se pone a analizar el territorio del área metropolitana y es un solo territorio donde hay tres ciudades. Y lo que generalmente pasa con las administraciones locales es que empiezan a subdividirlo y a tomar decisiones locales. Y por eso es que uno empieza a encontrar esas diferencias en un mismo territorio. Es que cualquier persona foránea que llegue al municipio de Pereira y se vaya hasta Dos Quebradas, nunca se va a dar cuenta que pasó de un municipio a otro. Y en la Virginia pasa lo mismo con el corregimiento de Caimalito. O sea, cuando usted simplemente pasa el puerto, el puente Bernardo Arango, usted todavía siente que está en la Virginia, cuando eso es población de Pereira. Pero usted ve ese territorio y el área metropolitana, que debe ser una entidad de planificación, una entidad de articulación, pues tiene que tener la información para tomar las decisiones, pero uno llega a la entidad y no tiene la información precisamente para tomar las decisiones acertadas. Usted nos está entregando una información muy importante. Nosotros encontramos, por ejemplo, dentro de los análisis que hicimos en un convenio con Cámara de Comercio de Pereira, allá tienen una unidad de análisis económico, nosotros hicimos un convenio y le dijimos, venga, necesitamos que las cuentas económicas que ustedes están sacando para Pereira y que ustedes están sacando para el departamento, las saquen discriminadas para el municipio de La Virginia y para el municipio de Dos Quebradas, porque requerimos para tomar decisiones. Y efectivamente nos encontramos con unos desequilibrios tan fuertes que eran increíbles en un mismo territorio. La Virginia, por ejemplo, con una población de 37.000 habitantes más o menos, tiene hoy prácticamente un 50% de pobreza. O sea, la población del municipio de La Virginia es 3.4% del departamento y el PIB solamente el 1.7%, o sea que no alcanza ni siquiera el equilibrio. Cuando nosotros nos vamos para Dos Quebradas, encontramos que la población de Dos Quebradas es cerca del 20% del departamento y representa el 17% del PIB, o sea que todavía queda, digamos, un hueco de pobreza del 3%. Pero cuando nos venimos para Pereira, encontramos que Pereira tiene el 48% de la población y el 72% de la economía. Y entonces decimos, Pereira es el municipio rico del departamento. Y en realidad es así. Cuando usted hace el análisis solo de Pereira, y yo estoy completamente seguro que si nosotros hiciéramos la encuesta de desempleo para Pereira solamente, nosotros tendríamos, con esas cifras que estoy dando, tendríamos que estar o en el promedio nacional o por debajo, porque es que tenemos casi que un 23% superior a la población en generación del Producto Interno Bruto, con un agravante, y es que el municipio de Pereira es más o menos el 83% es la población urbana. En el municipio de Dos Quebradas el 95% de la población es urbana y en el municipio de La Virginia es el 99%. ¿Por qué es importante este dato? Porque la encuesta de hogares para el desempleo se hace urbana y no se hace rural. Y la mayor población urbana, como lo pueden ver ustedes, representativa, está en el municipio de La Virginia y en el municipio de Dos Quebradas. Entonces, si nosotros, esas decisiones, cuando nosotros vemos hoy los datos y vemos al alcalde de Pereira diciendo que en esta administración se han generado más de 12.000 empleos, y por qué en esa misma proporción no baja el desempleo, es precisamente porque el desequilibrio no está en Pereira, el desequilibrio está en los municipios donde la pobreza es mayor. Entonces, yo me atrevería a decir que si nosotros hubiéramos podido definir un proyecto, o por lo menos dos proyectos,
que pudieran generar 1.000 o 2.000 empleos para el municipio de La Virginia, nosotros pudiéramos bajar en esa misma proporción las tasas de desempleo, porque le pegaría directamente a la problemática. Y exactamente lo mismo pasaría si lo hiciéramos en Dos Quebradas. Pero para tomar esas decisiones, listo, uno lo dice ahora muy fácil, pero porque tiene la información ya. Lo que pasa es que antes no teníamos la información. Entonces, tomar decisiones cuando usted no tiene la información es muy difícil. Y eso también es difícil que muchas veces las administraciones locales entiendan eso, porque como el problema es latente, la solución tiene que ser inmediata, entonces no están dispuestos a sacrificar tiempo para hacer los análisis respectivos y los estudios. Entonces por eso dicen, no, es que la planificación, no, es que los estudios, pero es que necesitamos la solución ya. Pero uno tiene que avanzar en las dos direcciones, uno tiene que avanzar en que hay que tomar medidas de choque, medidas más bien de contingencia, y adicionalmente avanzar en tener la información para que las medidas futuras sean acertadas. Hoy con esa información podríamos definir claramente una propuesta de desarrollo económico y de competitividad para el área metropolitana, teniendo en cuenta esas diferencias que se encuentran. Le caminaron las administraciones de Dos Quebradas en cabeza de Luis Enseño Betancur Botero y la de La Virginia en cabeza del doctor James Alzate al área metropolitana. Hasta ahora sí. O sea, lo que yo he encontrado por parte de ambas administraciones ha sido una receptividad frente a los procesos del área metropolitana, también porque no las hemos desconocido. O sea, nosotros no hemos tomado decisiones donde no los hayamos tenido en cuenta, donde no las hayamos concertado. Ahora, obviamente, digamos que uno no pide autorización para todo. Esos análisis nosotros tomamos el riesgo de hacer esos análisis y avanzar, pero ya cuando teníamos la información la entregamos y ya empezaron a ver la utilidad y empezaron a utilizarla. De hecho, nosotros nos volvimos unos referentes en los consejos municipales con los informes que dábamos año a año, precisamente por la información que entregaban, porque para ellos era muy importante en la toma de decisiones futuras que tenían frente a los temas locales. Uno no pide autorización para todo, como Carlos Elías o como área metropolitana, porque yo sé que usted es un hombre deportista, sé que es un bacán con sus amigos, pero usted tiene su carácter. Lo que pasa es que uno tiene que tener personalidad, ¿cierto? Uno tiene que tener una visión clara. Y sobre todo, yo creo que tiene que haber una integralidad. Quiero decir con esto que uno tiene que ser coherente frente a lo que representa y frente a las actuaciones que hay. Eso fue claro con los alcaldes. Entonces, digamos que por eso lo hablo yo como institución, como área metropolitana. Porque personalmente las relaciones que yo tengo, pues obviamente de muchos años atrás con el alcalde Pereira, pero ahorita con el alcalde James Alzate, que ha sido un señor, con el área metropolitana y con Carlos Elías Restrepo y con la doctora Luz Ensueño Betancur, que hemos tenido, digamos, algunas diferencias, pero que siempre las hemos superado de una manera con altura y hemos avanzado en todos los procesos. O sea, personalmente yo no tengo sino agradecimientos con las personas. Ahora, otra cosa es la gestión y eso ya es un caminar que usted tiene que hacer en conjunto con su equipo y que tiene que empezar a demostrar que efectivamente los resultados que usted tiene tienen que servir para algo en esos municipios. Cuando yo hice el primer consejo directivo, el primer comité directivo del área metropolitana, la pregunta que yo les hice a los funcionarios de turno fue la siguiente: hagámonos este cuestionamiento. Si hoy desaparece el área metropolitana, ¿qué pierden los municipios? Y con eso hacemos un balance. Y exactamente esa misma pregunta se las hice hace 8 días que hicimos el último comité directivo, donde ya ellos y todos sabíamos que yo me retiro del área metropolitana para poder hacer el balance objetivo. Y la verdad que los resultados fueron muy interesantes. En algún momento, doctor Restrepo, sonó, fue Vox Populi, el interés de algunos sectores porque la ciudad de Cartago, la hermana ciudad de Cartago, formara parte del área metropolitana Centro-Occidente. ¿Eso es viable? ¿Es posible estando en otro departamento? ¿Usted era partidario o no? Eso es viable y es posible, pero yo no soy partidario. ¿Por qué? Primero, porque el área metropolitana inicialmente lo que tiene que mostrar son resultados frente a su gestión y no tiene que mostrarse como una entidad, como lo diría yo, como conquistadora de territorios, ¿cierto? Donde vamos a abarcar más territorio para poder tomar decisiones, no. Entonces, por eso lo que hicimos fue
conformar el Comité de Integración Territorial, que es un instrumento muy fuerte. Y en el Comité de Integración Territorial está precisamente Cartago, Alcalá y Ulloa, que son 3 municipios del Valle del Cauca, del norte del Valle, que nosotros no podemos desconocer que tienen una influencia directa con el área metropolitana centro-occidente. Y están los 3 municipios del área metropolitana, pero adicionalmente están Santa Rosa, están Marsella, Belén de Umbría y Balboa. Inicialmente, usted lo comentó, Santa Rosa y Balboa no le caminaron al área metropolitana. El alcalde de Cartago dijo, no me interesa el área metropolitana, pero cuando le mostramos el proceso del Comité de Integración Territorial, todos le caminamos. Conformamos un documento que era, sobre todo, un acuerdo de voluntades y definimos una mesa técnica, porque nosotros no podíamos pretender que los alcaldes se sentaran a definir qué íbamos a hacer con eso. Y la mesa técnica fueron todos los secretarios de planeación. Y como estaban empezando las administraciones, lo que hicimos fue, tomemos los planes de desarrollo que ustedes tienen, encontremos los puntos en común y definamos cuál sería el plan de acción que debe seguir el Comité de Integración Territorial. Y hoy, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, lo que está haciendo es precisamente reclamando los comités de integración territorial. Y nosotros ya tenemos avanzado y abonado el proceso. La última reunión la tuvimos nosotros en Cartago. ¿Cuál es la idea? Ya sentarnos a definir unos proyectos comunes con Cartago. El secretario de Planeación de Cartago me dijo, yo estoy muy interesado en que nos sentemos ya. Me habló del tema de integración de transporte y me habló de un tema turístico religioso. Y me comentaba, por ejemplo, una curiosidad, que ellos tienen, creo que es la única virgen certificada del Vaticano, la tienen en Cartago. Yo no conocía eso. Y que aquí el tema de la Semana Santa es un tema muy fuerte, entonces que podíamos empezar a hacer una articulación de turismo religioso. Entonces, digamos que con un instrumento de estos que abre las puertas, que genera el escenario para la discusión y para ponerse abiertamente en los intereses, ya se empieza a generar unos procesos de articulación hasta en cosas curiosas como esas. Doctor Carlos Elías, es increíble, el tiempo se nos ha pasado volando, se me quedan muchos temas, las líneas de trabajo, por ejemplo, que ustedes vienen implementando dentro de estos proyectos, como el modelo de desarrollo regional, el tema de lo social, la seguridad y la convivencia ciudadana, otra línea de acción, el desarrollo económico, donde incluso trabajaron, como usted lo dijo, en forma conjunta con cámaras de comercio, los procesos de emprendimiento, los diagnósticos socioeconómicos. Yo no quiero concluir esta entrevista sin preguntarle qué pasó con el teleférico del Alto del Nudo. Vea, los proyectos increíblemente muchas veces se hunden por los problemas más pequeños. A mí en alguna oportunidad me preguntaron que qué era lo más difícil en el manejo del área metropolitana, y lo más difícil que ha sido, no solamente en el área metropolitana, sino en lo público, es precisamente todo el contexto jurídico que existe. Y la gente no entiende que las decisiones en lo público son muy lentas porque usted tiene que cumplir unos tiempos, unos pasos. Y si usted no cumple esos tiempos y esos pasos, literalmente se va para la cárcel. Literalmente, no es que venga yo le explico, no. Es que hay por allá unos delitos que están definidos en los códigos que dicen, vea, si usted no cumplió, para allá se fue. Resulta que con el teleférico del Alto del Nudo habían unos compromisos de poner unos lotes donde la institucionalidad, los municipios del área ponían los lotes y el inversionista privado ponía la inversión. Se logró eso. Lo único que no se logró fue que el municipio de Dos Quebradas pusiera el lote que le correspondía, pero no porque el municipio no tuviera voluntad, sino porque tenía un problema jurídico de una sucesión, que aún hoy lo tiene. Entonces, ¿qué hizo el inversionista? Dijo, no, yo voy y compro el lote, yo no sé qué figura fue la que él utilizó, pero compró como un porcentaje del lote y que le correspondía esa parte para poder avanzar en el proyecto. Después de eso, encontramos que cuando íbamos a entregar ya los lotes al inversionista para que empezara la obra, el lote de la antigua represa tenía una posesión de hacía muchos años. Entonces empezó el proceso jurídico de lanzamiento, porque cuando hay un lote del Estado no se puede pagar indemnización, ni mejoras, ni nada, y eso tiene unos procesos. Digamos que ese proceso se demoró por lo menos unos 6, 8 meses. Ya cuando se iba a hacer esa semana, que era un sábado, el acto de lanzamiento, esa semana al señor que tenía la posesión del lote lo mató un carro saliendo del lote. Entonces, todo lo que se había avanzado en los 8 meses se pierde, y eso fue prácticamente en diciembre del año pasado. Entonces, ¿qué tocó? Ese proceso se pierde, ya lo que queda es una señora con unos niños allá y se tiene que empezar nuevamente el proceso. En conclusión, nos quedamos sin teleférico. En conclusión, para esta administración, por un problema
jurídico que tiene el lote, que es de una posesión ilegal, no se pudo avanzar en el proyecto. Doctor Carlos Elías, le deseamos éxito. ¿Dónde lo veremos? En 2 segundos, en un futuro político. ¿Cuál es su aspiración? No, mi aspiración es poder seguir colaborando en estas lides. No sé dónde me ve el equipo de trabajo. Nosotros tenemos que pensar que esto es un equipo de trabajo. Pero tiene el gusanito político. En este momento sí. En este momento sí. Bueno, le deseamos todo el éxito, lo felicitamos por su gestión. Esperamos que el área metropolitana siga brillando por el bien de la región y esperamos que su salida y el próximo director o directora del área metropolitana continúe con esta labor importante que se viene desarrollando. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés García. Los espero aquí en Voz Populi la próxima semana con otro invitado del orden nacional o local. Pero lo importante es que viene este programa porque lo que hace o por lo que dice está en boca de todos. Hasta entonces.